Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 4 del curso de React.js. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. La sesión anterior estábamos revisando justamente la sintaxis JSX, que es el azúcar sintáctico que nos da React para escribir elementos HTML dentro de JavaScript. Ahora vamos a empezar a ver ya los conceptos importantes. Si nos vamos a nuestro artículo, el siguiente concepto es los componentes. Recuerda que todas estas librerías, React, Angular, Vue, Svelte, Polymer, etcétera, ¿sí?, se caracterizan por esta filosofía de divide y vencerás, ¿no? De crear componentes muy especializados que hagan una sola cosa. Y un componente, pues, es una interfaz de usuario, de UI, que tiene código de contenido, es decir, HTML, código de presentación, CSS y funcionalidad, es decir, JavaScript. Ahora, internamente en React, los componentes pueden o no tener estado, ¿sí? Recuerda que la última sección, recuerda que en mi curso de JavaScript, ¿sí?, te voy a poner aquí la página de mi iniciativa aprendejavascript.org. Mira que aquí hay una sección que justamente inicié previo a este curso de React llamada reactividad, donde te explico cómo es que funciona esto de la reactividad en Vanilla.js, y es pues justamente lo que hacen librerías como React o frameworks como Angular, Vue, etcétera, ¿sí? Entonces aquí te explicaba el concepto del estado, ¿no? El estado es las variables que pueda tener mi aplicación, en este caso un componente. Entonces los componentes pueden tener estado, es decir, variables internas que lo controlen, y también pueden tener, se le pueden pasar propiedades. Las props en React, de hecho, ese es el siguiente tema que vamos a ver en el siguiente video. Las props, las propiedades, pues es un objeto que se le pasa al componente, pues para que reciba ciertos valores, ¿sí? Ahora, muy importante, recuerda que React es el flujo de los datos, funciona en una sola dirección, ¿sí? De componentes padres a componentes hijos. Y muy importante, React nos permite definir componentes como clases, ¿sí?, o como funciones. De hecho, antes los únicos componentes en versiones, digamos, más viejas de React, los componentes que necesitaban tener estado, es decir, variables internas, tendrían que ser definidos como componentes de clase, ¿sí? Y los componentes funcionales, ¿sí?, los que se basaban en una función, se les llamaba en cierto punto componentes tontos, o componentes que solamente mostraban digamos, componentes contenedores de otros, ¿no? Y la lógica se desarrollaba en estos componentes de clase. Pero ojo, eso cambió con la introducción en React 16.08, si no me equivoco, donde se introdujo el concepto de los hooks, ¿sí? Entonces, ya con los hooks prácticamente es React regresó a las bases del lenguaje, que es permitir crear componentes basados en funciones, pero que también tuvieran un estado. Pero de los hooks, no te preocupes, más adelante vamos a hablar al respecto. Entonces, bueno, pues vámonos a nuestro proyecto que ya tenemos aquí desplegado de React básicos. Mira que todo lo que estuvimos experimentando la sesión anterior de las pruebas de JSX ya lo he quitado. Mira que acá, si renderizamos nuestro servidor, ya está la página que nos ofrece Create React App para empezar. Ahora, muy importante, quiero que veas. Obviamente Create React App también nos va generando el código dummy, ¿sí? Digamos que el código con el que empezamos, conforme van agregándose características a React. Por ejemplo, mira, aquí en ningún momento, ve que está importando el logo, que es el logo vectorial que se está animando en la página, y la hoja de estilos. Muy importante, vean que aquí no hay la importación de React, ¿sí? Y eso es una característica nueva, porque miren, si revisamos el package.json, ahorita al momento de grabar este video, mira que estamos en la versión 17 de React.
No te preocupes si cuando tú estás viendo este video está la versión 18.19. Cuando haya actualizaciones que yo considere que son importantes, ¿sí? Comentar, yo iré haciendo actualizaciones de este curso, ¿sí? Entonces, no te preocupes si ves un número superior, ¿sí? Pero aquí hay un detalle. Desde la versión 17 ya no es necesario importar la librería de React, ¿sí? Al menos con Create React App. Digamos que tras bambalinas ya, digamos que por default toma que pues nosotros vamos a iniciar un proyecto con React.js. Ahora, esto podría ser visto como una mala práctica, ¿sí? De hecho, lo considero así, porque imagínate que, obviamente, la versión 17 tiene pocos días de cuando yo estoy grabando esto, ¿sí? Pero imagínate que tú, en tu trabajo, pues, estás dándole soporte a aplicaciones de React que están en versiones anteriores. Entonces, en versiones anteriores, ¿sí? A la 17, esto te va a marcar un error. Entonces, aquí yo te invito, aunque aquí, como podemos ver, no están importando React, pues tú sí lo hagas, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a poner aquí el import a React from React, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la importación. Ve que no pasa absolutamente nada, se compila y si vemos acá en el navegador, se compila y pues no nos manda warnings ni nada por el estilo, ¿sí? Bueno, ahora, fíjate que en este video vamos a crear un nuevo componente. Entonces, mira, en la carpeta source, ¿sí? Recuerda que esa es una de las características de React. Se está basando en el desarrollo basado en componentes. Entonces voy a crear una carpeta dentro de Source que se llame Components, ¿sí? Y aquí me voy a crear un componente. Ahora, hay diferentes formas de definir el nombre de tu archivo. Ve que aquí React nos sugiere utilizar la técnica del upper camel case, ¿sí? O sea, el primer nombre, desde la primera palabra en mayúscula, ¿sí? Como si fuera una clase de programación orientada a objetos. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a crear un componente que literal así se va a llamar componente. Entonces, va a ser componente, puede ser .jsx, ¿sí? O .js. Yo prefiero trabajar con la sintaxis JS, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí yo voy a crear, primero vamos a crear un componente, ¿sí? Basado en clases. Entonces, aquí tendría que decir import React, ¿sí? Coma, tendría que extraer el objeto component de React, ¿sí? Y aquí le decimos from React. Ya sé que hay atajos, recuerden que justamente la extensión esta de snippets de React, tiene algunos atajos para formar la estructura, pero ahorita que vamos empezando quiero ir escribiendo con ustedes, sobre todo para la gente pues un poquito más novata, todo el código para que se vayan acostumbrando, ¿no? Y entonces acá, mira, un componente de clase, pues empezamos con la palabra reservada class componente, perdón, la palabra reservada class, luego el nombre del componente, que prácticamente es el nombre del archivo, entonces aquí vamos a decirle componente, y vamos a decirle que este componente extienda de acá, de component, de React, ¿sí? Otra manera de hacerlo, si yo no hubiera hecho esta destructuración de component, pues yo aquí podría haber puesto extend react.component, ¿no? Pero bueno, como lo desestructuré, sí lo puedo poner de esta manera. Ponemos las llaves y acá vamos a decirle que vamos a exportar componente. Lo podemos exportar así, y si lo hago así, pues en el archivo app tendría que utilizar la destructuración para importarlo, o le ponemos la palabra default y entonces aquí ya lo puedo mandar a llamar sin la destructuración, ¿sí? Y muy importante, un componente de clase por default debe de tener su componente, su método render, que es justamente el que le va a permitir renderizar el código JSX, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a decirle return, vamos a decir que retorne un H2,
¿sí? Que diga, hola, soy un componente. Guardamos y este componente, ¿dónde lo voy a mandar a llamar? Pues acá en mi aplicación. Entonces miren que acá yo tendría que decirle, impórtame componente from y punto diagonal, carpeta components, diagonal, componente, ¿sí? Guardamos y fíjate que ahí yo ya puedo utilizar dentro de app este componente. Este componente, fíjense, vamos a dejar aquí la app header, ¿sí? Y dentro de app header vamos a poner una section, ¿sí? Y aquí vamos a ir agregando todo lo que yo voy a ir escribiendo. Entonces, fíjate, ¿cómo puedo definir un componente? En mi componente, pues justamente mi componente se llama componente. Le doy tabulador y mira, me generó una etiqueta componente de apertura y una etiqueta componente de cierre. Guardamos y ve que en la compilación, acá ya está, hola, soy un componente, ¿sí? Ahí está la section con mi H2, ¿sí? Ahora, también podría simplificar la escritura, ¿sí? Así. Y ahí está mi componente. Ve que sigue funcionando, ¿sí? Ahora, a este componente podríamos pasarle una propiedad. Por ejemplo, que en lugar de que aquí internamente tenga el mensaje, hola, soy un componente, quizá acá, mira que le creamos un atributo llamado message, que diga, hola, soy un componente. Y mira que ahorita tengo que irme al componente y acá, pues justamente lo que yo puedo hacer es hacer uso de las propiedades. Recuerda, las propiedades las vamos a ver más a detalle en el siguiente video. Pero entonces mira que aquí en mi componente de clases, ¿sí? Las propiedades ya es un objeto que se le pega al this de la clase. Entonces aquí directamente yo podría decirle this.props. ¿Y cómo se llama la propiedad que le estoy mandando? Ese como atributo HTML que tiene el JSX, message. Guardamos y mira cómo esto, ahí está, hola, soy un componente. Para que veas que esto funciona, vamos a cambiar el mensaje. Hola, soy un componente desde una prop. Guardamos. Y mira, ahí está, hola, soy un componente desde una prop, ¿sí? Y vamos a poner unos cuantos BRs, porque BR por 20. Ahí están mis BRs, pero... bueno, vamos a poner... unos cuantos BRs, pero tienen que estar codificados a JSX. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto como para poder ver... no tan abajo mi mensaje de hola, soy un componente desde una prop, ¿sí? Perfecto, entonces ve que aquí esta sería la estructura de un componente basado en clases, pero con la llegada de los hooks cada vez se utiliza menos la estructura de componentes creados con clases. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera que esto fuera un componente funcional? ¿Sí? Bueno, pues fíjate, vamos a comentar aquí la clase y esto, por ejemplo, le digo función, componente, abrimos llaves y aquí le ponemos el return, ¿sí? Este return que tenía acá, de hecho ve que se simplifica más y muy importante, aquí pues una función no tiene, no usa el this como la clase. Aquí sería directamente props y aquí, pues justamente, podemos pasarle el objeto props, ¿no? Que serían las propiedades y acá sería props.message, ¿sí? Guardamos, mira que no marcó ningún error, ¿sí? Simplemente cambié la estructura de un componente de clase a un componente funcional y para que veas que está renderizando diferente, vamos a ponerle, hola, soy un componente desde una prop, soy un componente funcional. Desde una prop. Guardamos. Si nos vamos acá, mira, hola, soy un componente funcional desde una prop. Ahora, podemos hacer todavía más expresivo este componente funcional, ¿sí?
al dejarlo en una función no declarada, sino una función expresada. Entonces, mira, yo podría crear aquí una variable const que se llame componente. Esto sería una arrow function que recibe las props, ¿sí? Y aquí, pues simplemente recuerda que aquí ya tenemos el return implícito en la arrow function y aquí directamente imprimo props.message. Guardamos. Ve que de nueva manera compila correctamente, ¿sí? Y si yo voy a, y para que veas que mandamos diferente mensaje a cada cambio, hola, soy un componente funcional expresado desde una prop. Guardamos. Y mira que ahí está el mensaje. Hola, soy un componente funcional expresado desde una prop. Y ahora, quiero que veas que dentro de este árbol ya tenemos dos componentes. El componente app e internamente el componente app tiene este componente llamado componente. Bastante tonto si lo quieren ver, pero pues muy explicativo, ¿sí? Quiero que vean que justamente, miren cómo acá en la consola de React DevTools, miren que ya tengo app, pero también tengo aquí la estructura, ¿sí? De ese componente llamado componente, ¿sí? Entonces, pues vean que conforme nuestra aplicación se vaya volviendo más compleja, así como en la pestaña Elements vamos viendo el código HTML que se renderiza, acá en la pestaña Components de las React DevTools vamos a ir viendo la estructura de todos los componentes y miren que pues acá nos va a ir dando, por ejemplo, vean que aquí ya detecta que tiene una prop llamada message, y en siguientes videos que veamos, por ejemplo, el manejo del estado, también ahí se van a ir viendo las variables del estado. Entonces, bueno, pues eso es lo que es un componente y las diferentes formas que tenemos para definir un componente. Un componente basado en clase, un componente funcional en el formato de función declarada y un componente funcional en el formato de función expresada con las arrow functions, ¿sí? Ahora, todavía no hemos visto el manejo del estado. Con el manejo del estado, bueno, pues hay algunas cosas que cambian tanto en los componentes de clases como en los componentes funcionales. Aquí ahí tenemos que agregar los hooks justamente para que un componente funcional tenga estado. Pero de eso poco a poco vamos a ir viendo. En el siguiente video vamos a ver a detalle justamente lo que son las props, qué tipo de parámetros pueden recibir las props. Pero por este video sería todo. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. React. Pequeño chistín. Bye.